Buenas noches, bienvenidos a la editorial en Telecafé Noticias, un espacio para hablar de construcción de país y de región. Hoy Colombia cierra un capítulo y abre otro. Termina el gobierno de Gustavo Petro, el primero de izquierda en la historia reciente del país. Un gobierno que llegó con la promesa del cambio y que deja un balance lleno de contrastes. Hay cifras que muestran avances importantes, pero también decisiones y escándalos. Y tareas pendientes, por supuesto, que marcaron el punto de partida para este nuevo presidente Abelardo de la Espriella. Hagamos un recorrido por el país que termina y el país que comienza. Y empezamos por el legado de Gustavo Petro, lo bueno, lo malo y lo inconcluso. Empezamos con lo bueno. Si hablamos de los aspectos positivos, hay indicadores que son difíciles de desconocer. El primero es el de la reducción de la pobreza, vamos a verlo en pantalla. Cuando Gustavo Petro llegó a la presidencia, la pobreza monetaria estaba en el 36,6%. Hoy cierra en el 28%, el nivel más bajo en más de una década. Eso significa que más de 1 millón de colombianos dejaron esa condición también y que cayó la pobreza multidimensional, la que mide las carencias precisamente en salud, en vivienda y en educación. Aquí vemos cómo está ese balance durante estos 4 años del gobierno que por supuesto terminaría mañana con lo que será la posesión presidencial, pasando del 12,1 al 3,9. Son cerca de 793.000 personas que mejoraron sus condiciones de vida y el empleo también mostró una recuperación. El desempleo pasó de alrededor de 10,3 al 3,8. Allí también vamos a verlo en pantalla cómo se comportó precisamente esta cifra de empleo. Allí hay un desempleo cercano al 10,3% cuando llega Gustavo Petro al gobierno. Sin embargo, al cierre de este gobierno y de este periodo presidencial encontramos una cifra de 8,8%, uno de los niveles más bajos registrados en la historia reciente del país. Hay que hablar también de lo que sería en reforma agraria, en materia agraria, una de las principales banderas del gobierno que se, por supuesto, comportó como una de las mayores banderas y el mayor triunfo político, se podría decir, de este gobierno. Cerca de 447.000 hectáreas para el Fondo Nacional de Tierras y se formalizaron más de 1,5 millones de hectáreas, aunque la meta de 3 millones quedó todavía lejana. Ahora pasemos al frente ambiental. Hay resultados. La deforestación se redujo, por supuesto, en un 31% frente al 2021, momento en el que llega Gustavo Petro, superando la meta fijada del Plan Nacional de Desarrollo, y en el Congreso Petro consiguió uno de sus mayores triunfos políticos, la aprobación de la reforma pensional, que creó un sistema de pilares y estableció una renta básica de 223.000 pesos para cerca de 3 millones de adultos mayores sin pensión. Pero, por supuesto, luego de ver las cifras, medio ambiente, reforma pensional, la línea base de deforestación y, por supuesto, lo que serían esas luces de su gobierno, también hubo sombras. Así que es momento de hablar de lo malo, el escenario en Petro. Probablemente la más grande estuvo en la seguridad, el aspecto donde existe un mayor consenso entre analistas, gremios y centros de estudio. La percepción y varios indicadores de seguridad se deterioraron durante el cuatrenio. La extorsión aumentó al cerca del 46% durante este periodo. Pasó de poco más de 10.000 denuncias en 2022 a más de 15.800 en 2025. Mientras avanzaban los diálogos de la llamada Paz Total, los informes de la Defensoría del Pueblo y de la Fundación Ideas para la Paz advertían un mayor control territorial del ELN, de las disidencias de las FARC y del Clan del Golfo en distintas regiones del país. Y eso se sumó, por supuesto, a una situación fiscal bastante compleja. El nuevo gobierno recibe un déficit cercano al 7% del Producto Interno Bruto, allí lo estamos viendo, equivalente a más de 120 billones de pesos, uno de los más altos fuera de la pandemia. Este sería uno de los principales retos del gobierno entrante. Y en salud, la reforma que nunca se logró. El debate político se prolongó durante casi todo el gobierno, mientras aumentaban las quejas por el acceso a medicamentos y se intervenían varias EPS. Decisiones que dividieron profundamente al país y este fue probablemente el mayor desgaste político del gobierno de Gustavo Petro. Ese desgaste también estuvo acompañado por varios escándalos que golpearon la imagen del gobierno.
El primero fue el caso de Nicolás Petro, investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Después vinieron las revelaciones sobre la Unidad para la Gestión del Riesgo, que desataron una presunta red de corrupción, contratos por carrotanques y sobornos a congresistas. Se sumaron el caso de Laura Sarabia y las interceptaciones ilegales a su exniñera, los audios de Armando Benedetti sobre la campaña presidencial, las investigaciones por presunto tráfico de influencia en la aerocivil y en las últimas semanas del mandato, las denuncias contra Juliana y Verónica Guerrero por una presunta red de tráfico de influencias que habría ofrecido gestionar contratos en entidades del Estado a cambio de millonarios pagos. Un caso que ya es objeto de investigación por parte de la Fiscalía. También en esta última etapa, en la recta final del gobierno, estalló el escándalo por el presunto desvío de más de 3 billones de pesos del Sistema General de Regalías. Con este panorama, con este balance de lo bueno, lo malo, lo inconcluso, es momento de hablar, por supuesto, de quién recibe el país, quién es el hombre que ahora asume las riendas del Estado. Se trata de Abelardo de la Espriella, un abogado penalista y empresario de 49 años que construyó su carrera defendiendo algunos de los casos más mediáticos del país. Su estilo frontal, su discurso de mano dura y sus posiciones conservadoras lo convirtieron en una figura tan conocida como polémica antes de entrar en política. Ya era una persona nacional, un personaje nacional, por representar jurídicamente a figuras muy controversiales. Entre esos casos se destacan los más conocidos como Alex Saab, empresario señalado por estar vinculado en Estados Unidos y como testaferro de Nicolás Maduro. También está David Murcia Guzmán, creador de DMG, y Jorge Pretel, quien sería expresidente de la Corte Constitucional, entre otros muchos. Su trayectoria también ha estado rodeada de controversias, desde sus enfrentamientos judiciales con periodistas y un episodio por comentarios sexuales a una reportera durante la campaña, hasta el resurgimiento de un antiguo video sobre maltrato de animales y el debate por su cambio de declararse ateo y asegurar que gobernaría poniendo a Dios en el centro de sus decisiones. Y ni siquiera ese cambio de gobierno ha estado exento de polémicas. Desafortunadamente, es momento de hablar de ese empalme que nunca fue. El empalme que nunca ocurrió. El proceso terminó rompiéndose. De la Espriella suspendió la participación de su equipo, argumentando, por supuesto, falta de garantías y posibles irregularidades, mientras que el gobierno saliente de Gustavo Petro defendió la transparencia del proceso, y a esto se sumó otra controversia del presidente electo, asegurando que el Banco Interamericano de Desarrollo aportaría 60 millones de dólares para apoyar esa transición, pero el propio BID lo desmintió, indicando que esos recursos no habían sido aprobados específicamente para el empalme, y explicó que corresponden a programas de cooperación ya existentes y no son de libre disposición para la transición presidencial. El nuevo presidente llega a un país con menos pobreza y menor inflación que hace 4 años, pero también con un elevado déficit fiscal, una crisis de seguridad en varias regiones, una reforma pensional aprobada, una reforma a la salud inconclusa y una profunda polarización política. Momento de ver este dato. Inflación cercana al 5%, pobreza en mínimos en más de una década, déficit fiscal cercano al 7% del PIB, crisis de seguridad en varias regiones, reforma pensional aprobada, reforma a la salud sin consolidar y la fuerte polarización. Antes de posesionarse, Abelardo de la Espriella anunció cuál será el futuro y el rumbo de su gobierno. Iniciamos con la reducción del gasto público. Por supuesto, allí habla de revisar programas sociales, fortalecer las fuerzas militares y la política, y de política de disminuir junto a la policía, además de los incentivos, reducir impuestos para incentivar la inversión, fusionar entidades del Estado y replantear la política exterior, que por supuesto padeció una grave crisis durante estos 4 años. También aseguró que el programa Colombia Mayor enfrenta problemas de financiación y reiteró que gobernaría con Dios en el centro de sus decisiones. Una afirmación que ha abierto un debate sobre la laicidad del Estado colombiano. Mañana, 7 de agosto, Colombia vivirá una posesión presidencial sin precedentes.
Por primera vez en la historia reciente, el acto de transmisión del mando no se realizará en Bogotá, sino en Cali. Una decisión que rompió con una tradición de décadas y que estuvo rodeada de un intenso debate político. La Cámara de Representantes aprobó el traslado con 117 votos a favor y 7 en contra, en medio de una discusión que se prolongó durante varias horas y del rechazo del pacto histórico, que defendía que la posesión debía mantenerse en Bogotá. Posteriormente, el Senado dio el visto bueno definitivo, permitiendo que el Congreso sesione de manera extraordinaria en la capital del Valle del Cauca para tomar el juramento del nuevo presidente. Allí, sin duda, y es momento de hablar del gabinete, estará ese nuevo gabinete, una apuesta que reúne exministros, empresarios, militares en retiro y dirigentes conservadores, con nombres como Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior, Miguel Gómez en Hacienda, Jorge Enrique Mora en Defensa, Bruce McMaster en Trabajo, María Claudia Lacutir en Comercio, Vivian Morales en Educación, Catherine Ibargüen en Deporte, entre otros. Allí, por supuesto, se ha abierto una discusión en torno a ese gran eslogan y lema de campaña de trabajar con los nunca. Estamos viendo, por supuesto, en estas decisiones de lo que será su gabinete presidencial, que muchos de quienes asumirán estas carteras, los profesionales que asumirán estas carteras, han estado vinculados, por supuesto, con la institucionalidad y con el escenario político durante años. El gobierno de Gustavo Petro deja un país con avances sociales importantes y reformas que marcarán la discusión durante los próximos años, pero también con profundas heridas en seguridad, salud y confianza institucional. Ahora comienza una nueva etapa. Las promesas de campaña ya se quedaron atrás. Desde hoy, Abelardo de la Espriella empezará a ser medido no por sus discursos, sino por su capacidad para enfrentar un país que recibe con luces y sombras y para convertir en resultados todos esos hechos que por supuesto prometió en campaña y que ahora van de frente para los colombianos.